El Papa que dirigió a la Iglesia en una de las crisis más grandes de su historia, una crisis de fe dentro del siglo XX, lleno de guerras, regímenes autoritarios, persecución de los cristianos. El Papa al que el mundo le dio la espalda por defender la vida como nunca antes había hecho. En los tiempos donde el matrimonio comenzó a ser amenazado, no le tembló la voz al momento de defender la verdad. Aunque los hombres de la Iglesia lo criticaran, no lo apoyaran, miles de fieles sacerdotes y obispos estaban en su contra. Sin embargo, nos guió en el camino de la verdad, siguiendo firmemente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De ese valiente hombre les quiero hablar, Giovanni Battista Montini, o mejor conocido como Pablo VI. ¿Quién fue Montini? Nació en el año 1897 en Cosenzo, un pequeño pueblito de Italia. Desde pequeño sufrió problemas de salud. Estos problemas de salud lo prepararían para todo el sufrimiento que tendría durante su vida. En el año 1916 entró en el seminario para ser ordenado 4 años más tarde. Y a la edad de 25 años comenzó a trabajar en la Santa Sede, en la Secretaría de Estado, en el Vaticano. A partir de ese momento tuvo muy buena relación con los diferentes papas que se encontraron. En esa época, pongámonos un poquito en contexto, Italia estaba sumergida en la Segunda Guerra Mundial y bajo un régimen autoritario de Benito Mussolini. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pablo VI fue el encargado de velar por los asuntos de la Secretaría de Estado. Cada carta que llegaba al Vaticano pidiendo ayuda o oraciones fueron contestadas por él en nombre del Santo Padre. A la vez, creó una oficina de información para prisioneros por pedido de Pío XII. En esta oficina llegaron más de 10 millones de solicitudes. Montini fue atacado muchas veces por el régimen de Benito Mussolini. Sin embargo, el Vaticano lo defendió muy bien todas estas veces. Pío XII lo nombró jefe de la Secretaría de Estado y además, en sus memorias, cuenta que fueron grandes amigos. Tras la muerte de Pío XII, el próximo pontífice fue Juan XXIII. El mismo Montini tuvo una gran relación con Juan XXIII. Él mismo lo nombró cardenal y a su vez también lo nombra arzobispo de Milán. Es decir, Pablo VI pasa de trabajar del Vaticano a la diócesis de Milán, la diócesis más grande del mundo. En ese momento se encontraba en una crisis impresionante. Cada vez menos católicos iban a misa, no se interesaban por bautizar a sus hijos. Milán era un lugar lleno de trabajadores y solamente les interesaba la cultura del trabajo y del dinero. Pablo VI comenzó a trabajar con todas estas personas. De a poco fue a cada una de las fábricas y habló con cada uno de ellos. Volvió a traer a la iglesia a cada uno de esos católicos. Llevó la iglesia al mundo. Por eso fue conocido como el pastor de los trabajadores. Tras la muerte de Juan XXIII, en el próximo cónclave fue elegido como sumo pontífice, eligiendo el nombre de Pablo VI, el 21 de junio de 1963. Hasta ese momento, conocido como el Papa Viajero, visitó los 5 continentes, llegó a muchísimos países, llevó a la iglesia al mundo prácticamente. Entre detalles de color, podemos destacar que cerró el Concilio Vaticano II abierto por su antecesor. También podemos nombrar que él nombró 3 cardenales muy conocidos. Quizás si le digo el nombre no los van a conocer, pero si se los nombro así, seguramente que sí. Nombró, por ejemplo, a Juan Pablo I, nuestro queridísimo Juan Pablo II y nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Él mismo nombró a sus 3 sucesores. Pero luego de esto llegó su más grande obra, por lo que hoy estamos reunidos aquí, por lo que hoy celebramos los 50 años con este simposio, la encíclica Humane Vitae. Sin embargo, no fue nada fácil para él. Sufrió muchísimo para dar a conocer al mundo esta encíclica. ¿Cómo fue la historia? Bien, San Juan XXIII realizó un estudio llamado Problemas de Población, Familia y Natalidad.
Con ese estudio obtuvo 2 documentos, uno por mayoría y uno por minoría. El documento por mayoría decía que esas personas estaban a favor del uso de anticonceptivos y el documento por minoría estaba en contra del uso de anticonceptivos. Si yo les digo ahora que gente en la iglesia estaba a favor del uso de anticonceptivos, ustedes me van a decir, está loco, ¿qué está diciendo? Pero no, sin embargo en ese momento mucha gente lo pensaba. Montín sufrió muchísimo para publicar esta encíclica. La gente de la iglesia en Europa y en Norteamérica estaba totalmente en contra de que la diera a conocer al mundo. En cambio, la iglesia de América Latina y de otros lugares estaba a favor. Él aprovechó esto y rezó muchísimo. Rezó para pedirle a Dios que le diera las fuerzas. Una noche entró en su capilla privada, tomó los 2 documentos y rezó toda la noche. De repente le vino una iluminación como si viniera del Espíritu Santo y decidió dar a conocer al mundo la encíclica que hoy estamos recordando. El día 25 de julio de 1968 puso su firma más difícil. En ese momento se dio a conocer al mundo la encíclica Humane Vitae. Imagínense todo lo que sufrió Pablo VI, que antes de esta encíclica había escrito 7 encíclicas más. Fue un papa que nos regaló muchísimo. Sin embargo, a partir de este momento no volvió a escribir nunca más una encíclica. Para mí Pablo VI es uno de los personajes más importantes del siglo XX. Gracias a él, hoy en día, el mundo hoy todavía tiene esperanzas. Para mí es el hombre por el que el mundo aún tiene esperanzas. Imagínense si hoy en día estaríamos debatiendo la ley del aborto, o qué hubiera pasado si no se hubiera publicado la encíclica Humane Vitae. Todo esto ya hubiera pasado hace mucho tiempo. No sé qué sería del mundo hoy en día. Pablo VI realmente se la jugó por la verdad. Realmente hizo lo que tenía que hacer, y aunque sufrió, eligió el camino del bien. Para cerrar, quería tomar una pequeña frase de Pablo VI, que dice: la vida no pertenece al hombre, le sobrepasa, porque ha sido recibida de Dios. Es sagrada, ningún hombre puede disponer de ella a su antojo. Con esta frase nos damos cuenta por qué Pablo VI aceptó todo el sufrimiento que le vino. Porque la vida no es nuestra, la vida es de Dios. Y la única forma de ser felices es aceptar ese sufrimiento. Realmente tenemos que aceptar los sufrimientos que vengan de Dios y ser felices, jugárnosla por la verdad. Esa para mí es una heroica forma de sufrir. Muchas gracias.